bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar una vez más por acá. Y como pudieron ver en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de la mente, un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a estar hablando acerca de los pensamientos, acerca de nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, si nuestra mente es un aliado o es un enemigo de nuestra vida espiritual, si podemos usarlo a nuestro favor o no. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo eso, y si tú eres una persona que ha tenido guerras en tu mente, si has tenido que pasar por situaciones o estás pasando por situaciones en las cuales has tenido que luchar contra tu propia mente, has tenido que luchar contra tus pensamientos, o has pasado por patologías como ansiedad, depresión, ataques de pánico o este tipo de cosas, quédate porque este video es para vos y sé que te va a servir. Nuestra mente, como siempre digo, no es carnal ni espiritual. Nuestra mente existe dentro de un órgano en nuestro cuerpo que se llama cerebro. Es simplemente una parte de nuestro cuerpo. Es una parte de nuestro cuerpo como es nuestro brazo, como es nuestras manos. No son ni carnales ni espirituales. Simplemente son parte de nuestro cuerpo y nosotros decidimos cómo utilizarlas. Así como decidimos utilizar nuestras manos para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas, de la misma manera tenemos el poder de decidir cómo vamos a utilizar nuestra mente para pensar cosas buenas, para pensar cosas malas, para construir cosas buenas, para construir cosas malas. Entonces, la mente no es ni carnal ni espiritual, simplemente es un órgano que forma parte de nuestro ser, que nos diferencia de los animales, que podemos pensar, que podemos razonar, que podemos interpretar la realidad que nos rodea. Y es simplemente una herramienta que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué sucede con la mente y cómo funciona la mente? He estado investigando acerca de este tema y no es que yo sea experta en este tema. Y de hecho, si hay algún psicólogo que ande por ahí y quiera dejarnos un comentario que nos enriquezca de este video, siempre es bienvenido. Pero según lo que yo he estado estudiando acerca de este tema y a través de las diferentes situaciones que me ha tocado pasar en mi vida, he estudiado mucho el tema de la mente y el tema de las emociones. Nuestra mente funciona a través de nuestros pensamientos y muy reducidamente nuestra mente va creando lo que se llama caminos neuronales a través de los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, según los pensamientos más frecuentes y más fuertes que nosotros tenemos en nuestra mente constantemente, esos pensamientos van creando diferentes caminos neuronales en nuestro cerebro, y esos caminos neuronales van generando fortalezas dentro de nuestra mente. Y a través de esas fortalezas que se crean en nuestra mente es como nosotros vemos e interpretamos la realidad y todo lo que nos rodea. Esto es muy importante de entender porque según los pensamientos que yo tengo son los caminos neuronales que yo voy a crear y las fortalezas que yo estaré creando en mi mente. Entonces es muy importante porque si yo todo el tiempo tengo malos pensamientos, esos malos pensamientos comienzan a crear caminos neuronales, y cuanto más frecuentes sean esos malos pensamientos, más sólidos van a ser esos caminos neuronales, y esos caminos neuronales van a comenzar a crear fortalezas. Entonces comienzo a crear una fortaleza en mi mente. Una fortaleza puede ser el miedo al futuro, una fortaleza puede ser el miedo al fracaso, una fortaleza puede ser la ansiedad, una fortaleza puede ser el estar imaginándome patrones de cosas malas que me podrían llegar a pasar, que nunca me han pasado, pero que podrían llegar a pasarme. Entonces yo voy creando como esa fortaleza dentro de mi cerebro que van moldeando la forma en la que yo veo la realidad y la forma en la que yo me comporto. Entonces esto va creando en mí distorsiones cognitivas en las cuales yo voy a interpretar la realidad, muchas veces no como la realidad es realmente, sino que voy a interpretar la realidad conforme a las fortalezas mentales que yo tengo. Entonces, por ejemplo, una situación muy simple, hay una persona en un lugar que me está mirando, ¿no? Entonces yo estoy en un lugar y eso suele pasar, que la persona me está mirando y yo veo que esa persona me está mirando muy fijamente y llevo un rato ya mirándome. Y yo comienzo a tener un montón de pensamientos según las fortalezas mentales que yo tengo en mi cabeza.
y comienzo a pensar que esa persona está mirándome mal, que esa persona está pensando muy mal de mí, que seguro me está criticando, que seguro está juzgándome en su mente, que seguro tiene algo en mi contra y por eso me está mirando todo el tiempo. Y yo comienzo a través de esos caminos neuronales de inseguridad, a través de esos caminos neuronales de falta de autoestima, a través de todos esos caminos neuronales y de esas fortalezas mentales que yo forjé en mi mente, me llevan a interpretar la realidad de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, en el mismo escenario, yo he creado caminos neuronales de identidad, de seguridad en quién soy, con una autoestima sana, de valor propio, de dominio propio, y tengo fortalezas de amor, fortalezas de seguridad, fortalezas de identidad en mi cabeza. Cuando una persona me está mirando en ese mismo escenario, yo puedo estar pensando, quizás me conoce de algún lado, quizás me ha visto en algún lado, quizás se quiere acercar a preguntarme algo. Entonces, pensamos de acuerdo a estos patrones neuronales y a estas distorsiones cognitivas que tenemos en nuestro cerebro. Por eso es muy importante los pensamientos que tenemos y sobre todo cuáles son los pensamientos más frecuentes que nosotros tenemos, porque de acuerdo a esos pensamientos es como nosotros vamos a interpretar la realidad. Por ejemplo, un ejemplo más breve, cuando tenemos que hacer algo nuevo, cuando nos enfrentamos a un nuevo reto, tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que dar un examen o tenemos una entrevista de trabajo. Los pensamientos más frecuentes que nosotros tenemos nos van a llevar a interpretar ese desafío de una manera o de otra. Yo puedo decir, esta es una gran oportunidad, voy a dar lo mejor de mí para que me puedan contratar, o voy a dar lo mejor de mí para salvar ese examen y sé que me va a ir bien porque Dios me va a dar la inteligencia, Dios me va a dar la memoria, Dios me va a dar la sabiduría porque me preparé, porque estudié y porque puedo hacerlo. Ahora, en el mismo escenario, yo puedo enfrentarme a esa realidad diciendo, yo sé que me va a ir mal, yo sé que no puedo, porque no tengo buena memoria, porque no soy bueno para esto, porque quizás me equivoque, porque quizás me van a hacer preguntas que no voy a ser capaz de responder, porque quizás me va a tocar un profesor muy exigente, o el jefe quizás está esperando algo que yo no le puedo ofrecer. Y vieron cómo comenzamos en nuestra mente a crear fortalezas, ¿no? Una fortaleza buena o una fortaleza mala. Y esa fortaleza determina la forma en la cual nosotros vivimos. Entonces es muy importante. Y también determina el nivel de paz, porque ya se dan cuenta que en una fortaleza u otra hay niveles de paz totalmente distintos. El nivel de paz que yo tengo, el nivel de seguridad que yo tengo, el nivel de fe incluso que yo tengo, el nivel de confianza en Dios que yo tengo, todo a través de los pensamientos más frecuentes que yo estoy teniendo. Entonces ya ven la importancia de la mente. La mente no es carnal ni es espiritual, la mente se llena con lo que tú le pones. Ya sean pensamientos buenos o pensamientos malos, eso es lo que va a crear fortalezas en tu mente y lo que va a dominar tu mente. Y lo que domina tu mente es lo que domina tu vida. Entonces podemos llegar a esta conclusión de que si lo que nuestra mente está pensando lo piensa a través de fortalezas creadas por mis propios pensamientos y por mis propias experiencias pasadas, porque no solamente son pensamientos sino experiencias que yo voy acumulando. Por ejemplo, hiciste algo una vez y te salió mal. Y eso te quedó marcado en tu corazón. No, yo hice esto y me salió mal y probablemente no voy a poder hacer esto de vuelta porque esto me sale mal. Y quizás nunca más en tu vida lo volviste a intentar, pero en tu mente se creó la fortaleza de yo no puedo con esto. Entonces, esos pensamientos más frecuentes, sumado a las experiencias que has tenido, van creando esas fortalezas mentales. Entonces, si yo interpreto la realidad de acuerdo a las fortalezas que hay en mi mente, entonces podemos llegar a la conclusión que no todos los pensamientos que yo tengo en mi mente son verdad. Hay pensamientos que están condicionados, como decía recién, por una experiencia. Hay pensamientos que están condicionados por lo que alguien me dijo y yo lo creí y lo adopté como mi propio pensamiento. Hay pensamientos que están condicionados por esos caminos neuronales frecuentes de miedo, de temor, de ansiedad, de hipervigilancia que yo tengo dentro de mí, que crean esas fortalezas mentales, y esos pensamientos que yo estoy teniendo pueden que no sean verdad. Entonces, ¿por qué yo le puse a este video el título Tu mente te miente? Porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos que no son verdad, que
que no se condicen con la realidad que estamos viviendo, que no son verdad y que aún así muchas veces los adoptamos como propios. Yo hace un tiempo leí un libro que se lo recomiendo mucho, voy a ver si les puedo dejar la foto por acá, que se llama El Poder de la Hora. Lo recomiendo un montón ese libro y quizás más adelante haga algún video recomendándoles libros que realmente me han servido mucho, pero ese ha sido uno de los libros que más ha impactado en mi vida, porque hay una sección en la que el autor dice: esa voz en tu cabeza, o sea, tus pensamientos, no eres tú. Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Porque yo digo, lo que habla dentro de mi cabeza y los pensamientos que yo tengo, siempre los adoptamos como que somos nosotros mismos, somos nosotros los que estamos pensando, somos nosotros los que estamos creando esos pensamientos, pero muchas veces, como les explicaba, esos pensamientos están siendo disparados a través de fortalezas mentales que nosotros creamos involuntariamente, y no somos nosotros, sino la actividad que nuestro cerebro está teniendo. Entonces, si yo creé en mi mente una fortaleza de ansiedad, esa fortaleza de ansiedad, a menos que yo no la destruya, que ahora vamos a ir a este punto, va a comenzar a disparar pensamientos de ansiedad todo el tiempo. Aunque yo no esté creando voluntariamente esos pensamientos, de forma involuntaria mi cerebro va a estar acribillándome con pensamientos de ansiedad. Lo mismo si yo creé una fortaleza de depresión en mi mente. Esa fortaleza va a estar acribillándome a pensamientos de tristeza, pensamientos de fracaso, pensamientos depresivos, porque esa es la fortaleza que yo creé. ¿Y qué sucede? Que esa fortaleza me llena de pensamientos por encima de mi propia voluntad. Y acá es cuando nosotros perdemos el control de nuestra vida, porque nos lleva un pensamiento, por ejemplo, de ansiedad, y nos dice: tengo miedo a que esto va a suceder en el futuro. Y nosotros decimos, ese pensamiento es lo que yo soy. Yo soy una persona que tiene miedo, una persona que no puede y una persona que no ve nada para su futuro. ¿Vieron? Yo tomé ese pensamiento como una identidad para mí. Y ese pensamiento probablemente no es verdad. Pero yo lo tomé como mi identidad. Esto es lo que yo soy. Ese es el peligro de no separarme quién yo soy de lo que yo estoy pensando. Entonces lo que el autor plantea en este libro es: esa vocecita que hay en tu cabeza, que son tus pensamientos, no es lo que tú eres. Es lo que tú estás pensando, pero no es lo que tú eres. Tú eres lo que tú intencionalmente y voluntariamente decides pensar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos esto? Que todo lo que llega a nuestra mente nosotros lo creemos. Si me llega un pensamiento de fracaso, yo creo que soy un fracaso. Si me llega un pensamiento de tristeza, yo estoy triste porque tengo pensamientos de tristeza. Si me llega un pensamiento de ansiedad, entonces yo vivo en ansiedad y digo que soy ansioso porque tengo pensamientos de ansiedad. Y nunca luchamos contra esos pensamientos porque creemos que no podemos luchar contra nosotros mismos, porque lo que pensamos es lo que somos. Y esto es muy peligroso. Y cuando yo entendí esto, miren, a mí se me abrió una estrategia espiritual para vencer la guerra en mi mente. Y probablemente voy a hacer más videos como estos, pero es increíble, porque cuando yo entendí que no todos mis pensamientos eran verdad y que lo que yo pensaba no era lo que yo era, se me desató un arma muy poderosa para poder luchar en contra de mi mente y vencer patologías como la ansiedad, como la depresión, como los ataques de pánico, y comenzar a destruir fortalezas mentales, que la Biblia habla de eso, luego vamos a leer, pero comenzar a destruir esas fortalezas mentales y entender: no todo lo que estoy pensando es verdad, no todo lo que estoy pensando es real, no todo lo que estoy pensando va a pasar, y no todo lo que estoy pensando es lo que yo soy. Yo decido intencionalmente qué pensar y qué mantener en mi mente. Ahora, ¿por qué es importante hacer esto? Porque las fortalezas mentales negativas que nosotros tenemos en nuestra mente atentan directamente contra nuestra vida espiritual. ¿Qué sucede? Que cuando yo creo fortalezas mentales que son negativas, esas fortalezas mentales se enfrentan contra mi espíritu y comienza a librarse una guerra entre lo que el espíritu me está diciendo a través de la palabra y en conexión con el Espíritu Santo, y lo que mi mente me está diciendo a través de esa fortaleza mental.
Entonces quizás el Espíritu me está diciendo, Dios tiene el control de todas las cosas, Dios cuida de mí, Él está pendiente de mí, no hay nada que se escape de su mano, mi vida está en su mano, Él tiene el control de todo, pero mi fortaleza mental me está diciendo, el futuro va a salir mal, vas a fracasar en lo que vas a hacer, esta situación se va a salir de control. Y eso comienza a chocar y comienza a producirse una guerra en nuestra mente entre lo que el Espíritu me está diciendo y lo que la fortaleza mental negativa está disparando hacia mí. Entonces es importante entender que tenemos la autoridad y el dominio propio para tomar control a través del Espíritu Santo de nuestra mente. Entonces, en esta lucha que yo he tenido por tomar dominio de mi mente, me aprendí de memoria un versículo que amo y que te lo quiero compartir. Y si tú estás luchando o tienes guerras en tu mente, que puedas aprendértelo, que puedas meditar en él, que es 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire la fortaleza que estamos hablando en nuestra mente. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo yo me lo repetía una y otra vez cada vez que tenía una guerra en mi mente o cada vez que tenía una guerra en mis pensamientos. Comenzaba a repetirme este versículo una y otra vez para sujetar esos pensamientos y poder tener el dominio propio para quitar y poner de mi mente según lo que el Espíritu Santo me iba guiando. Entonces, cuando tú entiendes que hay argumentos en tu mente, hay altivez en tu mente que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Lo que yo ya sé acerca de Dios y acerca de su palabra. Un ejemplo, yo sé que Dios me guarda. Su palabra dice que Él me guarda, que sus ángeles acampan alrededor de mí, que sus ángeles me defienden, que Él me guarda de todo mal, que Él es mi protector. Sin embargo, yo muchas veces tengo pensamientos, por ejemplo, de que algo malo me va a pasar. De que voy a salir a la calle y me van a asaltar, de que me va a suceder algo, de que voy a tener una enfermedad, de que me va a pasar esto, de que me va a pasar lo otro, y ando en mi vida con esa psicosis de que algo me va a suceder. Entonces, ¿qué sucede? Que hay argumentos en mi mente que se están levantando en contra del conocimiento que yo ya tengo de Dios. Y yo que necesito derribar esos argumentos y llevar todos esos pensamientos a la obediencia de Cristo. La palabra dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando yo estoy escuchando, esto es muy importante, estar despierto y consciente. ¿Qué estoy pensando? Cuando me viene ese pensamiento, algo malo me va a pasar, yo tomo autoridad sobre mi mente y digo no. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia de Cristo porque su palabra dice que Él es el que me guarda, que Él es su protector, que Él ha enviado sus ángeles para guardarme. Y comienzo a contrarrestar. Como dice este versículo es muy poderoso, porque dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Y cuál es nuestra arma? La palabra de Dios. Esta es nuestra arma. Y cuando yo la conozco, la puedo usar para derribar las fortalezas en mi mente. Entonces esa fortaleza de miedo, yo la derribo con la palabra de Dios. Y esa fortaleza cae, esa fortaleza es derribada. Entonces yo empiezo ya no a vivir en temor, sino a vivir en libertad y a tener más paz y más seguridad porque sé que Dios me guarda. ¿Vieron el poder que tiene esto? La palabra de Dios es nuestra arma para la batalla en nuestra mente. Y cuando identificamos que no todos nuestros pensamientos son verdad, comenzamos a tener autoridad sobre nuestra mente y nuestra vida cambia. Nuestra vida comienza a cambiar. El segundo versículo que quiero compartir contigo está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay otras versiones que dicen sean transformados por medio de la renovación de su mente. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mente puede ser transformada y puede ser renovada.
Entonces, cuando nuestra mente es transformada y nuestra mente es renovada, nosotros comenzamos a vivir en victoria, en paz, en seguridad y comenzamos a vencer gigantes que pensábamos que era imposible de vencerlos. Porque alguien que lucha con depresión o con ansiedad, y lo sé porque he estado ahí, muchas veces sentimos que nosotros no podemos contra eso. Que no podemos contra esos pensamientos, que no podemos contra esas emociones, que no podemos contra esas fortalezas. Sin embargo, cuando nos aprendemos la palabra de Dios, cuando usamos la palabra de Dios como arma, cuando entendemos que no todo lo que nos llega a nuestra mente es verdad y comenzamos a sacar los pensamientos que a Dios no le agradan y a derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento que yo ya tengo de Dios, esas fortalezas comienzan a caer y tú comienzas a tener victoria sobre tu mente. Pero sin más, espero que les haya gustado este video, que este video les haya sido de bendición y que puedan aplicarlo, que puedan ponerlo por obra y que puedan comenzar a ver la diferencia. Si tienes algún comentario sobre este tema, algo que quieras aportar, no olvides dejarlo por acá abajo en los comentarios, que yo siempre los estoy leyendo. Si te gustó este video, no olvides darle like, y si sos nuevo por acá, suscríbete al canal para que YouTube te mande una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Recuerden que estamos subiendo videos todos los lunes, así que todos los lunes van a tener videos por este canal. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, que siempre se las dejo por acá, y nos vemos en el próximo video.